todos, bienvenidos a un nuevo capítulo a mitad del 14 de 20.000 leguas de viaje submarino. Pues seguimos. Segundo, los celáceos con branquias semejantes a la de los ciclotomos, pero con la mandíbula inferior móvil. Este orden, que es el más importante de la clase, tiene dos familias, con las rayas y los escualos por tipos más representativos, como las rayas y los tiburones en el mismo orden. Pues bien, amigo Conseil, por el bien de las rayas le aconsejo que no los ponga juntos en el mismo bucal. Y por último, los estuarionianos, cuyas branquias están abiertas por una sola hendidura con un opérculo. Hay 4 géneros y el esturión es el tipo más representativo. Amigo Conseil, se dejó usted lo mejor para el final, en mi opinión al menos. Y eso es todo. Sí, mi buen amigo Lan, pero observe usted que saber esto no es saber nada, pues la familia se subdivide en géneros, subgéneros, especies y variedades. Pues mire, Conseil, dijo el arponero, inclinándose sobre el cristal. Mire esas variedades que pasan. En efecto, son peces, exclamó Conseil. ¿Uno se cree en un acuario? No, respondí. Pues un acuario no es más que una jaula y esos peces son libres, como el pájaro en el aire. Bueno, Conseil, nombre mulos, dígame cómo se llaman. Ande, dijo Ned. No soy capaz de hacerlo, dijo Conseil. Eso concierne al señor. Efectivamente, el buen muchacho empedernido clasificador no era un naturista. Yo creo que no era capaz de distinguir un autón de un bonito, lo contrario que el canadiense, que nombraba todos los peces sin vacilar. Un baliste, había dicho. Yo. Y ese un baliste chino, respondió Midland. Género de los balistes, familia de los esclerodernos, orden de los plectonatos, murmuró Conseil. Decididamente, entre los dos Ned y Conseil hubieran constituido un brillante naturista. No se había equivocado el canadiense. Un grupo de balistes de cuerpo comprimido, de piel granulosa, armados de un aguijón en el dorso, evolucionaban en torno al Nautilus, agitando las 4 hileras de punzantes y erizadas espinas que llevaban a ambos lados de la cola. Nada más admirable que la pigmentación de su piel, gris por arriba y blanca por debajo, con manchas doradas que centelleaban entre los oscuros remolinos del agua. Entre ellos se movían ondulantemente las rayas como banderas al viento. Con gran alegría por mi parte, vi entre ellas esa raya china amarillenta por arriba y rosácea por abajo, provista de 3 aguijones tras el ojo, una especie rara y de dudosa identificación en la época de la CP, quien únicamente pudo verla en un álbum de dibujos japoneses. Durante un par de horas todo un ejército acuático dio escolta a Nautilus en medio de sus juegos, de sus movimientos en los que rivalizaban en belleza, brillo y velocidad. Distinguí el labro verde, el salmonete barbatus, marcado con una doble raya negra, el cobio eleotris, de cola redondeada de color blanco salpicado de manchas violetas en el dorso, el escombro japonés, admirable caballa de esos mares, con el cuerpo azulado y la cabeza plateada, brillantes azulores, cuyo solo nombre dispensa de toda descripción, los esparos rayados con las aletas matizadas de azul y de amarillo, los esparos ornados de fajas con una banda negra en la cola, los esparos sonéforos elegantemente encorsetados en sus 6 cinturas, los
tomas, verdaderas bocas de flautas o bicadas marinas, algunos de los cuales alcanzaban una longitud de 1 metro, las salamandras del Japón, las morenas, equidenias, largas serpientes con ojos vivos y pequeños, de amplia boca erizada de dientes. Contemplábamos el espectáculo con una admiración infinita con el que expresábamos en incontenibles interjecciones. Ni nombraba los peces, con los clasificaba, y yo me extasiaba entre la vivacidad de sus evoluciones y la belleza de sus formas. Nunca hasta entonces me había sido dado poder contemplarlos así, vivos y libres en su elemento natural. No citaré todas las variedades, toda esa colección de los mares del Japón y de la China que pasaron así ante nuestros ojos deslumbrados, más numerosos que los pájaros en el aire. Todos esos peces pasaban ante nosotros atraídos sin duda por el brillante foco de la luz eléctrica. Súbitamente desapareció la encantadora visión al cerrarse los paneles de acero e iluminarse el salón, pero durante largo tiempo permanecí aún arrobado en esa visión, hasta que mi mirada se fijó en los instrumentos suspendidos de las paredes. La brújula mostraba la dirección nordeste, perdón. El manómetro indicaba una presión de 5 atmósferas, correspondiente a una profundidad de 50 metros, y la corredera eléctrica daba una velocidad de 15 millas por hora. Yo esperaba que apareciera el capitán Nemo, pero no lo hizo. Eran las 5 en el reloj. Ni Tlane ni Conseil regresaron a su camarote y yo hice lo propio. Hallé servida la comida compuesta de una sopa de tortuga, de un pulido de carne blanca cuyo hígado preparado aparte estaba delicioso, y filetes de emperador cuyo gusto me pareció superior al del salmón. Pasé la velada leyendo, escribiendo y pensando. Luego, ganado por el sueño, me acosté y me dormí profundamente mientras el Nautilus se deslizaba a través de la rápida corriente del río Negro. Bueno, como les dije, pasamos ahora al capítulo 15. Espero que este lo pueda terminar porque también es largo. Me desperté al día siguiente, 9 de noviembre, tras un largo sueño de 12 horas, según su costumbre. Conseil vino a enterarse de cómo había pasado la noche el señor y a ofrecerme sus servicios. Había dejado a su amigo el canadiense durmiendo como un hombre que no hubiera hecho otra cosa en la vida. Le dejé charlar a su manera sin apenas responderle. Me tenía preocupada la ausencia del capitán Nemo durante la víspera y esperaba poder verlo nuevamente ese día. Me puse el traje de viso, cuya naturaleza entregaba a Conseil. Le expliqué que nuestras ropas estaban hechas con los filamentos brillantes y sedosos que unen a las rocas a los pinídeos, moluscos bivalvos muy abundantes a orillas del Mediterráneo. Anteriormente se tejían con este viso, bellas telas, guantes y medias a la vez muy suaves y de mucho abrigo. La tripulación del Nautilus podía vestirse así económicamente y sin tener que pedir nada ni a los algodoneros, ni a las ovejas, ni a los gusanos de seda. Tras haberme lavado y vestido, me dirigí al gran salón que se hallaba vacío, donde me consagré al estudio de los tesoros de conquiliología contenidos en las vitrinas y de los herbarios que ofrecía a mi examen las más raras plantas marinas que, aunque disecadas, conservaban sus admirables colores. Entre tan preciosos hidrofitos llamaron mi atención los cladosfetefos verticilados, las padinas pavonias, las caulerpas de hojas de viña, las cayetanions graníferos, las delicadas ceranias de color escarlata, las agareas en forma de abanico, las acetapurias,
larias semejantes a sombreritos de hongos muy deprimidos que fueron durante largo tiempo clasificados como zofitos y toda una serie de fungos. Disculpen si me trabo, pero es que palabras que son absolutamente impronunciables. Transcurrido así todo el día, sé que el capitán Nemo me honrara con su visita. No se descubrieron los cristales de observación como si quisiera evitar que nuestros sentidos se mellaran en la costumbre de tan bello espectáculo. La dirección del Nautilus se mantuvo al este-noroeste, su velocidad en 12 millas y su profundidad entre 50 y 60 metros. Al día siguiente, 10 de noviembre, se nos mantuvo en el mismo abandono y la misma soledad. No había nadie de la tripulación. Ned y Conseil pasaron la mayor parte del día conmigo, desconcertados ante la inexplicable ausencia del capitán. ¿Se hallaría enfermo aquel hombre singular o tal vez se proponía modificar sus proyectos respecto a nosotros? Después de todo, como observó Conseil, gozábamos de una entera libertad y se nos tenía abundante y delicadamente alimentados. Nuestro huésped se había tenido hasta entonces a los términos de lo estipulado y no podíamos quejarnos. Además, la singularidad de nuestro destino nos reservaba tan hermosas compensaciones que no teníamos derecho a reprocharle nada. Fue aquel mismo día cuando comencé a escribir el diario de esta aventura. Esto es lo que me ha permitido narrarla con una escrupulosa exactitud. Como detalle curioso, diré que escribí este diario en un papel fabricado con sostera marina. En la madrugada del 11 de noviembre, la expansión del aire fresco por el interior del Nautilus me reveló que habíamos emergido a la superficie del océano para renovar la provisión de oxígeno. Me dirigí a la escalerilla central y subí a la plataforma. Eran las 6 de la mañana. El cielo estaba cubierto y el mar gris pero en calma, apenas mecido por el oleaje. Tenía la esperanza de encontrarme allí con el capitán Nemo, pero vendría teóricamente al timonel, encerrado en su jaula de vidrio. Sentado en el saliente que formaba el casco del bote, aspiré con delicia las emanaciones salinas. Poco a poco la bruma iba disipándose bajo la acción de los rayos solares. El astro radiante se elevaba en el horizonte. El mar se inflamó bajo su mirada como un reguero de pólvora. Esparcidas por el cielo, las nubes se colorearon de tonos vivos y llenos de matices. Y numerosas lenguas de gato anunciaron viento para todo el día. Pero, ¿qué podría importar el viento al Nautilus, insensible a las tempestades? Contemplaba admirado aquella salida de sol, tan jubilosa como vivificante, cuando oía a alguien subir hacia la plataforma. Me dispuse a saludar al capitán Nemo, pero fue un segundo al ver que ya había visto yo durante la primera, fue su segundo al ver que yo había visto la primera visita del capitán, quien apareció. Avanzó sobre la plataforma sin parecer darse cuenta de mi presencia. Con su poderoso anteojo el hombre escrutó todos los puntos del horizonte con una extremada atención. Acabó su examen, se acercó a la escotilla y pronunció esta frase cuyos términos recuerdo con exactitud por haberla oído muchísimas veces en condiciones idénticas. Nautron, Respok, Lorni, Birch. Ignoro lo que pueda significar. Pronunciadas esas palabras, el segundo descendió a bordo. Pensé que el Nautilus iba a reanudar su navegación submarina y descendí a mi camarote. Así pasaron 5 días sin que cambiara la situación. Cada mañana subía yo a la plataforma y oía pronunciar esa frase al mismo individuo. El capitán Nemo seguía sin aparecer. Ya me había hecho la idea de no verle más cuando el día 16 de noviembre, al regresar a mi camarote con Ned y Conseil, hallé sobre la mesa una carta. La abrí con impaciencia, escrita con una letra clara un poco gótica.
decía lo siguiente: Señor profesor Aronnax, a bordo del Nautilus, a 16 de noviembre de 1867, el capitán Nemo tiene el honor de invitar al profesor Aronnax a una partida de caza que tendrá lugar mañana por la mañana en sus bosques de la isla de Crespo. Espera que nada impida al señor profesor participar en la expedición, a la que se invita también a sus compañeros. El comandante del Nautilus, capitán Nemo. Una cacería, exclamó Ned. Y en sus bosques de la isla de Crespo, añadió Conseil. Así que va pues a tierra este hombre, dijo Ned Land. Así parece indicarlo claramente la carta, dije, releyéndola. Pues bien, hay que aceptar la invitación, dijo el canadiense. Una vez en tierra firme veremos qué podemos hacer. Por otra parte, no nos vendrá mal comer un poco de carne fresca. Sin pararme a pensar en la contradicción existente entre el horror manifiesto del capitán Nemo por los continentes y las islas y su invitación a una cacería en un bosque, dije a mis compañeros: veamos ante todo dónde está y cómo es esa isla de Crespo. Consulté el planisferio y a los 32 grados 40 de latitud norte y 167 grados 50 de la longitud oeste hallé un islote que fuera descubierto en 1801 por el capitán Crespo y al que los antiguos mapas españoles denominaban como Roca de la Plata. Nos hallábamos pues a unas 1800 millas de nuestro punto de partida. La dirección del Nautilus, ligeramente modificada, se hallaba hacia el sudeste. Mostré a mis compañeros aquella pequeña roca perdida en medio del Pacífico septentrional. Si el capitán Nemo va de vez en cuando a tierra, les dije, esconde para ello islas absolutamente desiertas. Ned Land movió la cabeza por toda respuesta antes de salir con Conseil aquella noche tras dar cuenta de la cena que me fue servida por este buen mudo e impasible. Me dormí, no sin alguna preocupación. Al despertarme al día siguiente, 17 de noviembre, sentí que el Nautilus se hallaba absolutamente inmóvil. Me vestí rápidamente y me fui al gran salón. Allí estaba el capitán Nemo esperándome. Se levantó, me saludó y me preguntó si estaba dispuesta a acompañarle. Como no hizo la menor alusión a su ausencia durante aquellos 8 días, yo me abstuve de todo comentario al respecto, limitándome a decirle simplemente que tanto yo como mis compañeros estábamos dispuestos a seguirle. Tan solo añadí: desearía hacerle una pregunta. Pregunte, señor Aronnax, que si puedo darle respuesta lo haré con mucho gusto. Pues bien, capitán, ¿cómo es posible que usted, que ha roto toda relación con la tierra, posea bosques en la isla de Crespo? Señor profesor, los bosques de mis posesiones no piden el sol, ni su luz, ni su calor, ni leones, ni tigres, ni panteras, ningún cuadrúpedo los frecuentan. Solo yo los conozco y solo para mí crece su vegetación. No son bosques terrestres, son bosques submarinos. Bosques submarinos, sí, señor profesor, y es a ellos a los que me invitan a seguirle, precisamente, a pie, en efecto, para cazar, escopeta en mano, escopeta en mano. No puede entonces dejar de mirar al comandante del Nautilus un modo un poco halagüeño para su persona. Decididamente pensé, está mal de la cabeza. Ha debido de sufrir durante estos 8 días un exceso en algún de que aún le dura. Qué lástima. Preferiría habérmelas con un extravagante que con un loco. Debían leerse claramente en mi rostro tales pensamientos, pero el capitán Nemo se limitó a invitarme a seguirle, lo que hice como un hombre resignado a todo. Llegamos al comedor donde habíamos servido el desayuno. Señor Aronnax, me dijo el capitán, le ruego que comparta conmigo sin ceremonias este almuerzo. Hablaremos mientras comemos. Le he prometido un paseo por el bosque, pero no puedo comprometerme a encontrar un restaurante por el camino. Así que coma usted, teniendo en cuenta que la próxima colación
deliciosos pescados y rodajas de oloturias, excelentes sofitos con una guarnición de algas muy aperitivas, tales como la porfiria, la simiata y la laurentia primaverida. Teníamos por bebida un agua muy límpida, a la que, tomando ejemplo del capitán, añadí algunas gotas de un licor fermentado extraído a usanza kamchakiana del alga conocida con el nombre de Rhodymenia palmeada. El capitán Nemo comió durante algún tiempo en silencio y luego dijo: Señor profesor, al proponerle ir de caza a mis bosques de Crespo, ¿ha pensado usted hallarme en contradicción conmigo mismo al informarme de que se trataba de bosques submarinos? Me ha creído usted loco, señor profesor. Nunca hay que juzgar a los hombres a la ligereza. Pero, capitán, le ruego, escúcheme, y verá entonces si puede acusarme de locura o de contradicción. Le escucho, capitán. Señor profesor, ¿sabe usted tan bien como yo que el hombre puede vivir bajo el agua a condición de llevar consigo su provisión de aire respirable? En los trabajos submarinos, el obrero, revestido de un traje impermeable y con la cabeza encerrada en una cápsula de metal, recibe el aire del exterior por medio de bombas impelantes y de reguladores de salida. Es el sistema de las escafandras, le dije. En efecto, pero en estas condiciones el hombre no es libre. Está unido a la bomba que le envía el aire por un tubo de goma, verdaderas cadenas que le amarran a la tierra. Si nosotros debiéramos estar así ligados al Nautilus, no podríamos ir muy lejos. ¿Y cuál es el medio de estar libres? El que nos ofrece el aparato Quenket Rowairol de Snaisouse, inventado por dos compatriotas suyos y que yo he perfeccionado para un uso particular. Este sistema le permitirá arriesgarse en estas nuevas condiciones fisiológicas sin que sus órganos sufran. Se compone de un depósito de capas gruesas en el que almaceno el aire bajo una presión de 50 atmósferas. Este dispositivo se fija a la espalda por medio de unos tirantes, igual que un manguto de soldado. Su parte superior forma una caja de la que el aire mantenido por un mecanismo de fuelle no puede escaparse más que a su atención normal. El aparato Rankiorol, tal como es empleado, dos tubos de caucho sale de la caja para acabar en una especie de pabellón que aprisiona la nariz y la boca del operador. Uno servirá para la introducción del aire inspirado y el otro para la salida del aire inspirado, y es la lengua la que cierra uno u otro según las necesidades de respiración. Pero yo, que tengo que afrontar las presiones considerables en el fondo de los mares, he tenido que modificar este sistema con la utilización de una esfera de cobre como una escafandra. Es en esta esfera en la que desembocan los tubos de inspiración y de expiración. Muy bien, capitán Nemo, pero el aire que usted lleva debe de usarse muy rápidamente cuando este no contiene más que un 15% de oxígeno, se hace irrespirable. Bueno, amigos, lo dejamos aquí porque esto sigue siendo muy largo. El capítulo 15